¿Cómo está, don Gerardo? Buenos días. Buenos días, Vilma y Boris. Felicidades en el Día del Periodista. Me uno a las palabras de ustedes. Yo creo que la libertad de prensa, la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, que lo hemos tenido para nuestra fortuna en el pasado, y creo que es un derecho que los ciudadanos tenemos que defender. Y pues expresamente también felicito a mi amigo Luis Javier Castro Langner, que yo sé que está haciendo un esfuerzo, una tarea para remozar el tema de la nación, a la nueva dirección. Y si bien es cierto, no había visto el periódico hoy, pues sí me llamó bastante la atención lo que ustedes estaban leyendo. Todo va qué bien. Portada más espectacular, don Gerardo. Sí, yo me la guardaré. Gracias a las personas que nos escriben, gracias a las personas que comparten con nosotros su sentimiento de abrazo en un día como este. Hay que tener coraje, hay que tener valor, no hay que tener miedo, o teniendo miedo hay que saber enfrentarlo, porque el miedo es muy propio de la naturaleza humana. Todos tenemos vicisitudes, sinsabores, inquietudes, angustias, pero tenemos que tener también claridad de objetivos, y lo que defendemos nos trasciende por mucho. Lo decíamos la semana pasada, esta semana en realidad. Y ese miedo, Vilma y don Gerardo, se traspasa a todas las personas, a todos los sectores. Es parte de lo que vamos a conversar con don Gerardo, y la ciudadanía tiene que entender que ese es el mecanismo. Ese temor, ese miedo va restringiendo las libertades, y llegará un momento en que nos damos cuenta que no podemos abrir la puerta. No, pero además tiene un impacto económico demostrado en las expectativas de los agentes económicos. Si hay miedo, si hay incertidumbre, tanto las familias, consumidores como los empresarios posponen las decisiones de consumo e inversión, y eso afecta la producción negativamente y el empleo. Sí, no sé cuál puede ser el impacto que va a tener, por ejemplo, la guerra, la última, digamos, que se devela de Donald Trump contra las universidades de los Estados Unidos, contra sus propios recursos, contra la investigación que deriva de esos recursos, contra el enorme enriquecimiento social y cultural que implica la diversidad de los estudiantes extranjeros en esos centros de formación de educación superior, y en cualquiera de que se trate, cuando además no van de gratis, cuando además, por supuesto, aportan significativamente al sostenimiento de esos centros de educación. Pero lo que sí está claro es el poder enorme que tiene el amedrentamiento respecto de la inhabilitación, de la inacción, y ahora vamos a ver esto en términos del control, por ejemplo, de una entidad bancaria como el Nacional de Costa Rica, que fue tomado por el gobierno, digámoslo de esta manera, sin mucho adorno, a partir de la decisión de la destitución. Esta semana, decíamos, es evidentemente la noticia con que termina el mes de mayo, no solo la semana, la intervención, la destitución ilegal de los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal vez un poco de contexto: esto empezó en septiembre, cuando el banco nombra a doña Rosa Isela Ulloa como gerente general, 32 años de carrera, gerente crédito, subgerente general, en fin, se saca una calificación 100 en la presentación de atestados y entrevista que hace una empresa consultora especializada que se llama Doris Peters para el concurso, y la Junta Directiva dice, bueno, pues aquí está clarísimo los documentos del concurso, pues nombramos a la persona que saca la mejor calificación, y esto levanta la furia del presidente de la República, que tenía otro candidato, había intentado extender el plazo del concurso por 15 días más, o que la Junta Directiva extendiera el plazo de concurso, cosa a la que no se le accedió. Y estamos en estas después de ese nombramiento y después de una serie de procedimientos, incluso uno que tuvo que ser anulado porque estaba mal conducido, y la Junta Directiva logró que se anulara, y luego otro procedimiento administrativo
cuyo instructor determina que no hay ninguna irregularidad en el nombramiento de la señora gerente general, pero el decisor final, no quien hizo el órgano instructor, sino el decisor final, el órgano resolutor, lo lleva adelante el obediente vicepresidente de la República, don Stefan Brunner, que elabora una serie de argumentos. Yo no sé si se pueden llamar argumentos, una narrativa, digamos, poco consistente, nada sustanciosa, que dice que sí pueden despedir a la Junta Directiva, que no se hizo bien el nombramiento, y entonces don Rodrigo Chávez procede a esta destitución. Grosso modo, es lo que ha sucedido: la destitución, 90 minutos después, el nombramiento y la juramentación de los que pudieron llegar a Zapote, otros no tenían ni tiempo y entonces fueron juramentados virtualmente. De todo eso vamos a hablar. ¿Por qué usted califica esto como una página muy oscura en la banca costarricense? De primera entrada, don Gerardo Corrales, pero desarrolle como usted considere adecuado. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no estamos hablando de cualquier cosa, porque el Banco Nacional es sin duda la entidad bancaria financiera más importante del país. En algún momento llegó a ser el banco más grande de toda Centroamérica. Hoy en día los bancos guatemaltecos han crecido mucho y ya el Banco Industrial de Guatemala y el Banco de los Trabajadores allá se han convertido de mayor tamaño que el Banco Nacional. Pero para ubicar a los seguidores del programa, nuestro Banco Nacional tiene cifras significativas. A nivel de los activos totales que llamamos nosotros, que son todos los recursos que maneja el Banco Nacional, estamos hablando de 17,000 millones de dólares. Eso representa el 20%, una quinta parte de todo el sistema financiero nacional, que incluye mutuales, cooperativas, bancos privados, bancos públicos, financieras, que ya alcanza el sistema más de 80,000 millones de dólares. Muy importante el Banco Nacional en labores de crédito. La cartera total de crédito del Banco Nacional supera ya los 10,000 millones de dólares. Su participación de mercado también oscila cerca del 20%. Y quizás lo más importante es que el Banco Nacional maneja depósitos del público y depósitos de terceros. Ojo, no estoy diciendo depósitos públicos, no, son del público. O sea, todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados en el Banco Nacional tienen nombre y apellidos, o de personas o de empresas. Y ahí estamos hablando de más de 15,000 millones de dólares, casi el 25% de el sistema financiero como un todo. Y finalmente el patrimonio, o sea, los recursos que nos pertenecen a todos nosotros, ¿verdad? Los accionistas, los dueños del Banco Nacional, son ya 1,700 millones de dólares. Es el 15% de todo el patrimonio. En banca, uno de los elementos fundamentales es la confianza. Un banco no puede darse el lujo de decir, mire, venga mañana, no le puedo pagar hoy el cupón de intereses o el principal porque tengo un problemilla de flujo de caja. Sí, sí. No se puede dar ese lujo porque los niveles de endeudamiento, los niveles de apalancamiento permitidos en la banca son muy altos. Casi que por cada colón que se tenga de patrimonio, la ley permite que los bancos puedan tener hasta 12 colones de pasivos, de obligaciones con el público. Y claro, hay un interés muy importante de vigilar la buena marcha del Banco Nacional de Costa Rica. Pero amén de eso, después de la crisis bancaria que hubo en el año 88-87, se tipificó a bancos que por su tamaño
tienen riesgo sistémico y el Banco Nacional es el primero de ellos en Costa Rica. O sea que cualquier problema que tenga el Banco Nacional puede, por decirlo así, contagiar al resto del sistema financiero y generarse no solamente una crisis financiera, sino que ya está demostrado en otras partes del mundo una crisis económica e incluso una crisis regional. Y de ahí la importancia de todo este tema. Pero además, don Gerardo, con toda esta explicación de estos números que usted da de los estados financieros del Banco Nacional, se sabe, se supone y se infiere que la operación del sistema bancario nacional está reglamentado, legalizado, todo muy claro para la preservación de sus funciones. Claro, porque efectivamente al manejar depósitos del público se considera que esta actividad, contraria a otras comerciales, industriales, de servicios, que la actividad bancaria financiera es de interés público. Porque los administradores de los bancos y las juntas directivas, en su mayoría, lo que están administrando son recursos que no les pertenecen al público. Y por esa razón hay un interés nacional de velar porque haya una buena marcha. Ya hemos tenido casos recientes, por dicha relativamente pequeños, como fue el caso de Cope Servidores y de Decifin, donde normalmente cuando hay una mala marcha, lo primero que pasa es que se congelan los depósitos y que lamentablemente los depositantes sufren pérdidas a la hora de tener que vender los activos por valores menores al mercado por sus condiciones problemáticas. Y por esa razón me parece que el tema de los nombramientos de los miembros de las juntas directivas y de la alta administración, sea de un banco público o de un banco privado, es de sumo interés para todos nosotros, porque es un hecho relevante, muy importante, porque está en juego, ¿verdad? Claro. La sostenibilidad, está en juego la administración, está en juego la dirección estratégica, los principios de gobierno corporativo que se llama, que son divulgados por la OCDE y por el Comité de Basilea, en el caso particular de la banca. Lo que buscan es que los directores, los miembros de la junta directiva, aparte de que sean idóneos, que tengan la formación financiera, bancaria, la experiencia, el conocimiento, velen por dos principales responsabilidades. Uno, que exista una alta administración que les haya presentado un plan estratégico y la Junta aprueba ese plan estratégico, que es la dirección, el norte, la visión, la misión, el propósito, los objetivos estratégicos de la organización. Y en segundo lugar, la Junta Directiva es responsable de velar que la alta administración tenga un sistema de información que le permita monitorear, medir, controlar, supervisar los diferentes tipos de riesgos a los que está sujeto un banco, entre ellos riesgos financieros, riesgos de crédito, riesgos operativos, riesgos legales, tecnológicos, riesgos reputacionales. Es muy importante en la banca la imagen, la transparencia, la independencia que tenga el banco, que no hayan terceros interesados con otros propósitos que metan mano en los bancos. Y si esto fuera nuevo, pues uno diría, de ahí estamos aprendiendo, pero ya no. Costa Rica vivió eso en la década de los 70, 80, 90 y recientemente con los famosos casos del cementazo y otros, donde al final los bancos públicos, entre comillas, fueron saqueados por políticos que creyeron que eran sus bancos, metían las manos y era muy típico llamar a los directores y decirles... ¿Por políticos o por empresarios? O por empresarios. No necesariamente políticos. Decirles, aprobame ese crédito, porque es un amigo mío o porque es miembro del partido o
por el contrario, también fueron utilizados como una especie de inquisición para decir a ese no le presten porque es enemigo político. Don Gerardo, vamos por partes. A ese no le presten porque es enemigo político, dejémoslo ahí en el tintero y ahora venimos con eso. Usted dijo que nosotros somos los accionistas de los bancos del Estado, ¿verdad? De los bancos Nacional, Costa Rica, el de Popular tiene accionistas muy bien definidos porque son los trabajadores. Correcto. ¿Verdad? Pero bueno, nosotros somos los accionistas, pero el Consejo de Gobierno no es la asamblea de accionistas, no opera, excepto en casos, entiendo yo, muy calificados. El Consejo de Gobierno, obviamente, pues hace lo que dice el presidente de la República, eso no tenemos duda. Despide a los 7 funcionarios del banco. Y por supuesto aquí no hay ninguna delicadeza, ¿verdad? Ninguna sutileza para que esto fluya como normalmente sucede, que hay una comunicación formal de la entidad bancaria que le informa a la SUGEF, que entonces se publica el hecho relevante de que don Gerardo Corrales deja la junta directiva del banco cual o tal y en su lugar se procede a llenar la plaza y en pocos días estaremos avisando, pero rápido, porque vea, el Banco Nacional sufrió la dolorosa circunstancia de la muerte de su gerente general, un hombre con una gran proyección, con una gran carrera bancaria y una gran proyección, que muere intempestivamente por un problema cardíaco, y ha pasado todo esto. Y todo esto fue motivo de mucho cuidado, mucho hecho relevante, como decimos, pero ahora se pasa con, digamos, un poco por el arco, toda esta circunstancia de la sutileza, y el Consejo de Gobierno le hace el presidente de la República, destituye a los miembros, a los 7 miembros de la Junta Directiva. Curioso, porque él habla de la, digamos, la idoneidad que parece que no tenían esos 7 miembros, 4 de los cuales, la mayoría, él había nombrado. Don Rodrigo Chávez Robles los había nombrado. Pero como no le hicieron caso, entonces ya no tenían la idoneidad. Y nombra otros 7, y ahora hablamos de la idoneidad de los nombrados, pero nombra otros 7, y ahí no es cierto que el Consejo de Gobierno sea la asamblea de los accionistas, en este caso particular, que decide por todos nosotros los dueños qué es lo que hay que hacer con el banco, o sí era. Sí, es bien interesante. Vamos a ver. Lo que está aquí en juego, aparte de el nombramiento de la gerencia general del Banco Nacional de Costa Rica, para mí lo más importante es el respeto del marco y el ordenamiento jurídico costarricense. Yo después de viejo me metí a estudiar leyes en la Escuela Libre de Derecho, ya estoy terminando mi licenciatura, entonces puedo hablar con algo de... Enhorabuena, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde. Algo de criterio legal, y quizás existe lo que llaman la pirámide de Kelsen. El ordenamiento jurídico está fundamentado en el vértice por la Carta Magna, que es lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestra Constitución política, es el cimiento, el soporte del Estado Social de Derecho y de la democracia que nosotros tenemos. Bueno, en esa Carta Magna, ahí se establece efectivamente quién es el Consejo de Gobierno. El artículo 147 de la Constitución dice expresamente que el Consejo de Gobierno lo forma el presidente de la República y sus ministros. Pero además hay un capítulo específico que rige la operación de las entidades autónomas y define que la primera entidad autónoma son los bancos del Estado. Así lo establece la Carta Magna, la Constitución. Pero inmediatamente después de ese artículo, que es el 189, viene un artículo previo que dice que esas entidades autónomas gozan de independencia administrativa y que solo están sujetas a las leyes correspondientes en materia de gobierno. Esto para mí es quizás el punto fundamental de discusión. ¿Por qué tanto interés
es cierto que el Consejo de Gobierno está facultado, como lo hizo, de nombrar los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional. Como usted dice, 4 miembros de memoria nombró a Montserrat Buján, a José Manuel Arias, a Bernal Alvarado, y no me acuerdo el cuarto, fueron nombrados por este Consejo de Gobierno. Pero después empieza a surgir un interés muy particular de meterse con comunicaciones a la Junta Directiva del Banco Nacional por parte del Consejo de Gobierno pidiendo detalles del proceso de selección de la gerencia general. Sí. Lo cual no tiene facultad. Exacto. Para que dejemos claro, no tiene facultad para eso. ¿Por qué tanto interés de estar pidiendo información del proceso, cómo iba, los avances, en qué están? O sea, eso no es responsabilidad de el Consejo de Gobierno. Es como que en un banco privado la asamblea de accionistas, el presidente de la asamblea de accionistas le esté pidiendo a la junta directiva: manténganme informado, denme los nombres, cuáles son las fechas, qué requisitos están pidiendo ustedes para nombrar el gerente general del banco. Totalmente improcedente. Pero además de esto, de la Constitución, hay una ley específica que rige el sistema bancario nacional. Es la ley orgánica del sistema bancario nacional, es la ley 1644, que si bien es cierto, data de 1954, se ha modernizado y se ha ajustado precisamente para corregir una serie de fallas o de hierros que ha tenido el sistema. Bien, esa ley orgánica del sistema bancario dice en su artículo 2 que los bancos del Estado son, reitera, entidades autónomas de derecho público con personalidad jurídica propia e independencia en materia de administración, y que están sujetos a la ley en materia de gobierno y que deben actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, buscando el bienestar colectivo. Pero no dice ese artículo supeditados al Poder Ejecutivo. Dice en estrecha colaboración, pero no es que estén supeditados a las actuaciones del Poder Ejecutivo. Y para mí el meollo de toda esta discusión viene en el artículo 24 y el artículo 25. Y perdón que los lea literalmente, porque es aquí donde creo yo está el fondo de esta discusión. Dice: los miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado serán designados por el Consejo de Gobierno. Ya dijimos, presidente y ministros. Eso está claro y tiene la facultad don Rodrigo Chávez y sus ministros de nombrar los miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado. Pero una vez hecho el nombramiento, y estoy leyendo aquí literal, una vez hecho el nombramiento de los directores y que estos hayan entrado en funciones, el Consejo de Gobierno no podrá revocarlos si no es con base en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras. En caso de que el Consejo de Gobierno se separe de esta norma, los nombramientos que haga de los nuevos directores son nulos. Y los que hubieran sido separados de sus cargos sin esa previa información de la SUGEF se mantendrán en sus puestos. Y dice ese 24 que ese informe técnico de la SUGEF tiene que referirse al artículo 25, que habla de los causales por las cuales un director o una junta directiva puede ser removida. Es taxativo, o sea, especifica cuáles son esos incumplimientos. Por ejemplo, si dejan de cumplir los requisitos de idoneidad, claro, y hay un informe técnico de la SUGEF que así lo demuestra, se pueden despedir. O que hayan infringido algunas de las disposiciones contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al banco, o bien, obvio, si hayan incurrido en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas. ¿Qué es lo que quisiera yo decir? Bueno,
que, como lo leyó Vilma, la Ley General de Administración Pública establece un debido proceso y este gobierno, ante su inquietud de que supuestamente se procedió mal con el nombramiento de la gerencia general de la señora Ulloa, abre un proceso ordinario administrativo sancionatorio. Pero, para mí, de previo a abrir ese proceso, tuvieron que haberle pedido el informe técnico a la SUGEF para ver si efectivamente estaban incumpliendo alguna norma, alguna ley, algún deber. No lo hicieron así. Pero lo que es peor, en marzo de este año, el director del órgano decisor, el vicepresidente Brunner, porque fue recusado el presidente y tuvo que renunciar a ser el órgano decisor, se lo delegó a Brunner. Es hasta marzo que Brunner le pide a la SUGEF ese informe. Y es ahí, ex post. Y es ahí donde viene para mí el mayor, no error, yo no soy todavía abogado, horror. Sí. Claro, es un horror. Sí. Y es que la SUGEF le contesta, fundamentada en un criterio de la asesoría jurídica de la SUGEF, que no se requiere el criterio técnico y que ellos pueden proceder y seguir con el procedimiento sancionatorio sin el criterio técnico de la SUGEF. Según ellos, fundamentados... Se autoinhabilita. En un pronunciamiento de la Sala Constitucional. Bueno, que está hablando ayer a altas horas de la noche tuvo que revolcar archivos de la Sala y logré llegarle a ese pronunciamiento de la Sala, que es una acción que planteó el doctor Enrique Rojas Franco, una acción de inconstitucionalidad contra un informe precisamente de la Auditoría General de Entidades Financieras, porque fue en los años 1900 y resto, que se planteó, y la Sala le rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad. Pero lo que la Sala dice es que el informe de la SUGEF no puede ser sancionatorio, pero no dice por ningún lado que se puede prescindir del informe de la SUGEF, que el procedimiento, de acuerdo con la Ley de Administración Pública sancionatorio, tiene que hacerlo este órgano, independiente a la SUGEF, pero que de previo se requiere el informe técnico de la SUGEF. Entonces yo creo que aquí se atropelló y se está pasando por encima a la ley del sistema bancario nacional en cuanto a que no existe un criterio técnico de la SUGEF que demuestre que hubo un incumplimiento de deberes de la Junta Directiva del Banco Nacional y que estaban en toda su facultad, tanto por la Constitución como por la ley, de haber nombrado a la señora Rosa Isela Ulloa. Superintendente de Entidades Financieras, Hazel Valverde, la exgerente del Banco Central de Costa Rica, una gestión muy polémica, muy controvertida, es ahora la titular de la Superintendencia de Pensiones. Vamos a una pausa pequeña y regresamos. Don Gerardo Corrales, sigamos con la destitución de la Junta Directiva. Por todo lo que usted explicó, está claro que es ilegal, pero siendo ilegal, siempre se puede hacer. Digo, ya se hizo. No es la primera vez que ocurre, porque el Ejecutivo actual tomó el control del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El banco había nombrado una junta directiva, igual la Asamblea de Trabajadores, que tenía la potestad para ese nombramiento, quedó eunuca y nombraron otras personas. Curiosamente, una de las personas nombradas es esposa de un señor que fue nombrado este miércoles. Entonces, todo hace indicar que no se puede tener la esposa en un banco y el esposo en otro banco. No, es que la misma ley, y la misma ley lo prohíbe. Claro, entonces don Alejandro Solórzano ya fue juramentado y doña Nidia Solano, que entró desde el 22 al Banco Popular, que lo manejan como quieren,
con un presidente de junta directiva que no tiene los atestados para ser el presidente o el director bancario de ese banco, pero bueno, eso es harina de otro costal. Aquí hay un señor que dice que yo estoy evitando hablar del Banco Anglo. No, señor, es que no se puede hablar de todo, no se puede. Entonces, no, y del Banco Anglo aprendimos, por eso es que por eso las reformas terrible, que se han hecho. Sí, parte de las reformas, claro. Bueno, lo cierto es que es ilegal, pero ya se hizo. Ahora viene un tortuoso camino, que es la interposición de los recursos para la reinstalación. Los señores miembros de la junta directiva actual, destituidos, mejor dicho, tienen que poner sus propios abogados, porque aquí no hay póliza, ¿verdad? Tienen que poner sus propios abogados, pagar sus procedimientos. Todo esto va para adelante, van a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ya mocionó el diputado Francisco Nicolás para que vayan a la comisión, para que suelten ahí todo lo que puedan decir. Entre otras cosas, pues que el presidente quería que en lugar de la señora Rosa Isela, no es que tenga algo personal contra ella, pareciera, sino que no quería que fuera nadie que no fuera su amigo. El amigo no tenía ni los atestados, aunque hubiera participado en el concurso, hay que decirlo. Pero bueno, pero él quería que fuera su amigo. Y entonces, claro, el presidente quiere poner a los miembros de la directiva del banco. Pero eso no se puede, bueno, no se podría legalmente, pero se hace. Sí, me recuerda eso en mis tiempos jóvenes allá mejengueando en Paraíso, cuando el dueño de la bola decía, si no hacen lo que yo quiero, me llevo la bola y se acabó la mejenga. O sea, decíamos un berrinche. Lamentablemente yo creo, y ustedes arrancaban el programa diciendo el tema del miedo. Las cosas hay que decirlas como son. A mí me parece que todo esto obedece a un acto berrinchoso del señor Chávez, que sí, él tenía una persona designada para ese puesto, estaba muy interesado en ese puesto, y al proceder la junta directiva objetivamente y no darle gusto, pues entonces, como el dueño de la bola, si no hacen lo que yo quiero, pero ahora aténganse. Más que un berrinche, una decisión autoritaria. Claro. Con intereses. Pero también, aparte del Banco Popular, recuerden el presidente de CINDE. Exactamente lo mismo. O sea, él quería poner como director ejecutivo a alguien de su confianza en la dirección ejecutiva de CINDE. Y la junta de la Caja del Seguro Social del ICE. Claro, esa típica, no le hicieron caso y ahí están las consecuencias. Me parece que el precedente que se está sentando es terrible. Si el mercado financiero costarricense fuera un mercado perfecto y las empresas participantes cotizaran como en Nueva York en la bolsa, una acción de este tipo, una actuación de este tipo, de volarse de plano a toda la junta directiva de una entidad del tamaño que decíamos y de repente nombrar una nueva junta directiva donde la mayoría es gente desconocida, que no se sabe si el Ejecutivo hizo la tarea de validar que cumplieran con los requisitos del artículo 21 en cuanto a la idoneidad, el conocimiento bancario que tiene cada una de esas personas, pero que además hubiesen validado, como aparentemente no lo hicieron, el artículo 22, quienes no pueden ser designados como miembros de junta directiva, que es claro lo que ahí se dice, que no se puede nombrar personas que estén ligadas por parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta tercer grado, inclusive. Y el hecho de que se haya hecho público de que uno de los miembros nuevos establecidos está casado con una directora del Banco Popular, pues es obvio que tiene impedimento. Entonces todo esto evidencia que se hizo a la carrera. Bueno, si el mercado fuera perfecto, el valor de las acciones de esa entidad hubiese caído de inmediato de precio de manera significativa. Aquí, para nuestra fortuna, pues nuestro mercado no es perfecto, los bancos del Estado no cotizan sus acciones en bolsa, pero sí los principios de gobierno corporativo, en mi criterio de transparencia, de independencia, de directores que tengan criterio propio para tomar sus decisiones, creo que se está violando. Por dicha, yo tengo mucha fe, confianza en la alta administración del Banco Nacional, que mantendrán la operación del banco sin problema,
pero sí es un cambio radical que de repente pongan una nueva junta directiva que, como decíamos, es responsable del planeamiento estratégico de la entidad y es responsable de velar porque exista un sistema de gestión y supervisión de riesgos. Ojalá, creo yo, que los organismos de gobierno corporativo del Banco Nacional sigan operando para que la operación del banco no sufra las mayores consecuencias y los depositantes estén tranquilos de que el Banco Nacional sigue siendo una entidad solvente. Don Gerardo, ¿está detrás de este acto que acometió el presidente de la República el poner una junta directiva que sea solícita a la persona que él quiere que esté en la gerencia del Banco Nacional? Boris, más grave que eso, porque aparte del juramento, ¿verdad?, a la carrera de estos nuevos miembros, de ahí, perdón el término, la metida de escarpines que hace el presidente es tremenda, porque les dice, y además les encomiendo un crédito de una empresa privada, de una reestructuración de hasta $100 millones que tiene conexiones con el poder políticas tradicionales. A mí casi me da un infarto. O sea, la normativa, la ley del sistema bancario, el presidente demostró un total desconocimiento, porque precisamente por las tortas del pasado, las juntas directivas de los bancos del Estado no participan en la aprobación de créditos. Ni que fuera una pulpería. No. Definen las políticas de crédito, definen el apetito de riesgo, definen los límites. Pero la ley dice que tienen que nombrar un comité de crédito integrado por el gerente general, los subgerentes y el director de crédito, que son los responsables de la aprobación de los créditos, y nada más le informan a la junta directiva de los créditos aprobados. Y además, la norma de la SUGEF 1421 establece claramente cuáles son los criterios para decidir si una empresa es elegible o no a un crédito, que son 3: el récord histórico de pago, la morosidad actual y la capacidad de pago. Jamás en mis tiempos de banquero decir, mire, pero antes de continuar, dígame de qué color político es usted. O el árbol genealógico. La billetera, para encontrar algo allí. Si la billetera tiene color político, le presto, y si no, no. Terrible. O sea. Eso fue lo peor. Mire, esto es una... No está tan mal. A mí me parece bien que la metida de escarpines se dé, porque es cuando uno puede evidenciar digamos, lo que pasa. Esto pasó, ¿verdad?, con la desagradable circunstancia en que el presidente de la República habla del presidente de Guatemala y su señora esposa, porque a él le contaron, y dice, no voy a revelar la fuente, ni que fuera periodista, Dios mío. Sí, pero bueno, y si la esposa se lo contó, después usted lo cuenta y el otro le dice, pero ¿esto qué es? Esto es una cosa seria de las relaciones entre los países. Igual pasa con esto. Se va de boca el señor y nos cuenta a todos que quiere. Primero, ya sabíamos que quería nombrar un amigo en la gerencia general. No sé cómo van a ser los nuevos directores, si es que tienen el tupé de destituir a la gerente general en funciones para nombrar al amigo del presidente en un concurso inventado, porque el concurso que hicieron para nombrar a doña Rosa Isela es el que cumple los principios de gobierno corporativo de la OCDE. No se lo inventaron ellos, ni la señora Doris Peters, la empresa, no se lo inventaron. Entonces, pero cuando vos querés hacer uso del poder, Vilma, se te olvidan procedimientos, leyes. Se le puede olvidar, pero se le recuerda por la vía que es. La ventaja de este país es que todavía es un Estado de Derecho, todavía hay funciones y hay contrapesos. Entonces, esto es algo que yo no puedo entender. Doña Anabel Chávez, doña María Brenes, María El Milagro Solórzano, Noylin Cruz, a quien conozco, es una persona muy agradable, Maximiliano Alvarado, Rolando Saborío y Alejandro Solórzano. ¿A usted le ofrecen eso y usted acepta, don Gerardo? Le ofrecen ser miembro de la junta directiva que va sobre la otra, ¿usted acepta? Sí, bueno, decir que es una junta directiva pro tempore, ¿verdad?, que es temporal.
Yo, de los nombres que usted me dice ahí, pues Max Alvarado sí es una persona reconocida. Él fue gerente del Banco Popular, estuvo como director Creo que estuvo en el del Banco riesgo del Nacional. claro. Sí, Tiene muchos años de experiencia y demás. Pero el resto de las y personas... muchas malas relaciones. Bueno, siga don Gerardo. La experiencia bancaria de las otras personas, no lo sé. Alejandro Solórzano lo conozco, es o fue gerente de la operadora de pensiones de los maestros. De vida plena. De vida plena. De vida plena. Pero el resto, no sé, realmente su formación y experiencia bancaria, que repito, el artículo 20 pide esos atestados. Ahora, pues yo creo que lo que sigue es un tema de legalidad. Se termina el proceso administrativo ordinario sancionatorio y lo que va a suceder es un recurso de casación, creo yo, de los directores que fueron destituidos con sus abogados, señalando las ilegalidades que ya nosotros aquí mencionábamos, pero lamentablemente, a pesar de que hay un principio de celeridad en nuestros tribunales de justicia, esto va a tomar no sé cuántos años. Pero detrás lo que queda, don Gerardo, son las dudas, son las imposiciones, es la polarización, es seguir generando el miedo en las personas que están en la función pública de que si no hacen lo que se les pide. Entonces, eso es lo que está quedando de fondo. Claro, yo creo que no hay ninguna duda, digamos, la ilegalidad está consumada. Sí. No quedan dudas, quedan certezas respecto de un procedimiento anómalo. Pero quería preguntarle, por un lado me sorprende que la gente acepte estos puestos, de verdad que me sorprende, pero siempre habrá, ¿verdad? Como decía Diego Delfino, quien se gane un salario y unas dietas. Pero sí hay un mensaje, aunque don Bernardo Alfaro, exgerente del banco, decía que no cambiara el rumbo de la organización por o sea, que esto no lo va a golpear al banco, ¿verdad? Sí hay un mensaje para los empresarios. Digo, puede haber un momento en que el banco, teniendo la capacidad para hacer buenos negocios, porque los préstamos no son favores. No, si por eso tenemos que pagar lo que pagamos cuando nos dan un préstamo. Entonces, puede ser que teniendo la capacidad de acudir a ese banco, empresas digan, o personas digan, no, la verdad que mejor voy a ir a otro banco donde no se haga tanta bulla, y la bulla no se hace en una banca privada, porque el manoseo está en la banca pública, los problemas de la insistente necesidad de vender el Banco de Costa Rica, el manoseo con el Banco Popular, lo que pasa ahora con el Nacional, ¿verdad? Digo, todo ese ir y venir puede ser, digamos, desestimulante para gente que quiera hacer negocios, porque si alguien va a pedir un crédito, una readecuación de deudas de 100 millones, no es un pobre, obviamente, pero de ya dólares, mejor de dólares, claro, mejor me voy a otro banco, mejor negocio ahí, el señor Baruch, hay muchos bancos privados y muy buenos, aquí están las multilatinas también. Sí, yo creo que no habíamos hablado antes, por eso me llamó la atención. Yo sí siento que cada vez más a nivel del sector empresarial hay mucho temor, hay mucho miedo. Mucho silencio. Mucho silencio peligroso. De comprarse un pleito con zapote. Y entonces los empresarios... Es que el poder del amedrentamiento es real. Claro, prefieren pasar desapercibidos que no comprarse clavos. Y entonces sí, el mensaje que se está transmitiendo es que en los bancos del Estado hay injerencia directa del Poder Ejecutivo. Yo prefiero no mostrar mis estados financieros, ¿verdad? Ni mis solicitudes de crédito, y prefiero irme a buscar una cosa que no esté sujeta al poder político. Eso sería lo peor que pueda suceder. Eso sí le puede hacer daño. Sí, eso sí puede hacer daño, sobre todo que la banca estatal ha luchado por transformarse, por competir. Yo soy testigo de los esfuerzos del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, para competir de tú a tú, y lo han hecho, han modernizado, tienen buen personal, ofrecen buenos productos, pero lamentablemente pareciera ser que hay un deseo de regresar al pasado en cuanto a la injerencia política en la toma de decisiones técnicas, y eso sí no lo deberíamos permitir. Ahí es donde deberíamos manifestarnos tanto, que a mí me llama la atención.
la ley del Banco Central le encomienda un propósito: velar por la estabilidad del sistema financiero. Y a mí me llama la atención que el silencio que hay hasta el momento de la presidencia del Banco Central y de su junta directiva. Deberían manifestarse en cuanto a mantener la objetividad e independencia de las juntas directivas de los bancos del Estado.